Ya no me sigas entrevistando. No pienso hablar más. Última hora. Se reporta misteriosa desaparición de un cóndor andino y una vicuña del zoológico del Parque de las Leyendas. El personal del parque detectó la ausencia de ambos animales durante la inspección de esta mañana y de inmediato activó los protocolos de búsqueda. Chicas, no saben lo que acabo de ver en la televisión y me acaban de dejar un mensaje muy raro. Prendan la televisión y vean, eso es salió de... Buenos días, profesor Donaire. Con mi grupo estábamos averiguando acerca de genética y queríamos primero saber si podría comentarnos de alguna investigación reciente o alguna sobre genética adaptativa. Hay un tipo de maíz en México que es muy usado para hacer las tortillas, ¿no? Entonces, lo que se quería era alargar la vida la vida útil del maíz, sobreexpresando un gen que estaba relacionado con, hay algo que se llama el ciclo circadiano. Ok, entiendo. Y durante nuestra investigación encontramos especies capaces de sobrevivir en condiciones extremas. Así que no sabía si usted podría comentarnos qué hace genéticamente únicos a los organismos que viven en los Andes. Para ese tipo de organismos, pues tienen varias adaptaciones. A nivel genético, pues tienen que tolerar primero condiciones de bajo oxígeno, condiciones de temperaturas extremas y sobre todo sequías extremas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las plantas, tienen una fotosíntesis distinta, ¿no? Por ejemplo, la fotosíntesis CAM es diferente a la C4, C3 de las plantas normales. Empecemos con la fauna andina. Cuando un animal vive a más de 3.500 metros de altitud, el oxígeno disponible disminuye considerablemente. Para enfrentar este desafío, su organismo activa la vía HIF, un sistema molecular que detecta la falta de oxígeno y pone en marcha genes que ayudan a las células a adaptarse. Como explica Craig C. Mensa 2012, la vía HIF es el principal mecanismo celular encargado de responder a la hipoxia, permitiendo mantener el equilibrio del organismo en ambientes de gran altitud. Desde su punto de vista, ¿cómo influye la variación genética en la capacidad de una especie para adaptarse en ambientes tan extremos? Dentro de una especie, la mayor estrategia para sobrevivir es cambiar el material genético. Entonces, cuando llega un estrés o una amenaza, como por ejemplo un patógeno, algunos individuos sobreviven porque tienen diferencias genéticas que se lo permiten. Y esa variabilidad se da gracias a la meiosis en el crossing over. El crossing over es una recombinación cromosómica y eso le da variabilidad a las poblaciones para que no seamos todos iguales. Hay ciertas diferencias, ¿no? Cuando hay presión en el entorno, aparecen genes que le dan ventaja a ciertos organismos y eso se llama adaptación. Dentro de esta vía, uno de los genes más importantes es el EPAS1, conocido también como HIF2-alfa. Este gen regula procesos como el transporte y el aprovechamiento del oxígeno en el cuerpo. Según Bickham y Lee 2014, EPAS1 es uno de los genes con mayor evidencia de selección natural en poblaciones adaptadas a grandes altitudes, porque sus variantes permiten utilizar el oxígeno de manera más eficiente sin provocar respuestas fisiológicas perjudiciales, como una producción excesiva de glóbulos rojos. Para finalizar, ¿estas adaptaciones ocurren únicamente en animales y plantas o también pueden observarse en las poblaciones humanas que viven en altura? Sí, en cualquier organismo que
que tenga material genético y que esté sometido a una presión de selección, cualquier población, incluso en bacterias, porque cambia su material genético y pues ya los medicamentos no las afectan, desarrollan resistencia, ¿no? Lo más interesante es que esta adaptación no es exclusiva de los seres humanos. En la fauna andina, diferentes especies también han evolucionado utilizando mecanismos similares. Por ejemplo, McCracken y colaboradores en 2009 encontraron evidencias de que selección natural en genes relacionados con la respuesta al oxígeno en aves que habitan en los Andes, demostrando que distintas especies también pueden desarrollar soluciones moleculares parecidas cuando enfrentan las mismas condiciones ambientales extremas. Chicas, yo hablé con el profesor de Mayre y nos dio información que podría ser muy útil para toda nuestra investigación. ¿Y esto? Acabo de encontrar una nota muy extraña. Pero bueno, hay que encontrarnos. O sea, ¿dónde están? Sí. Si de verdad hay una papa detrás de todo esto, debe ser en algún cultivo. ¡Mira, por ahí! No puede ser. Llegamos demasiado tarde. ¿Pero quién haría esto? Vamos a averiguar qué pasó. Se lo debemos. Oye. Investiguen a alguien que pueda saber sobre la papa. ¿Habrán encontrado algo? Creo que sé quién es la persona indicada. Yo creo que él nos puede ayudar, ¿no? Sí, creo que acá dice dónde podemos encontrarlo. Hey, Catalina, creo que esta es su oficina. Hay que hablar con él entonces. Disculpe, ¿usted ha tenido una investigación acerca de papas? Bueno, pero yo soy Julio Valdivia y con el proyecto de Papas en Marte es un proyecto muy interesante que surge con una pregunta inicial, ¿no? Que era, si queremos nosotros en algún momento tener una colonia fuera de la Tierra, ¿cuál es el lugar que se parece más a la Tierra? En Marte es el mejor lugar para probablemente colonizar, en primer lugar, ¿no? Y por eso es que decían cuál era la posibilidad de tener una agricultura en esos lugares. En Marte. Yo cuando regreso al Perú, y por N razones me quedé en el Perú, pues NASA estaba interesado en ver ambientes extremos para organismos biológicos, y ahí está la papa, ¿no? Entonces ahí se mezcla la parte de cómo yo llego a ser jefe de esa investigación en Perú, y entonces entra gente especializada en papa, yo en ambientes extremos, hicimos un bioreactor que simulaba esas condiciones, y hicimos, decidimos 64 variedades de papa, que eran las que vivían en zonas extremas, para ver si toleraban o no condiciones algo marcianas, ¿no? Entonces en ese bioreactor imitamos condiciones marcianas. Ahora todo tiene sentido. Por algo esa pista nos trajo a su oficina. Si alguien sabe lo que de verdad le pasa a ese papa por dentro, es él. Entonces hay que seguir preguntando. Espera, entonces no es solo que aguante frío. Está aguantando varias cosas al mismo tiempo. Eso explicaría entonces por qué fueron a buscar tierra hasta Arequipa. No cualquier suelo sirve para probar eso. Pero entonces hay algo en sus genes que se activa solo cuando todo eso pasa junto. Los mecanismos que utilizas un sistema para repararse de la radiación. Es similar. ¿Por qué? Porque el DNA se daña muchísimo si le quitas el agua, ¿no? Todas las moléculas. El agua es vital. ¿Ya? Entonces es similar a lo que pasa en radiación, es un daño muy alto, muy grande. Cuando tú hablas de otros ambientes extremos, hipersalinidad, bajas temperaturas, puede ser también zonas muy ácidas, muy básicas, ¿no? Desde el punto de vista químico, muchos hidrogeniones, del otro lado mucho OH. Entonces los mecanismos moleculares son diferentes. Pero normalmente las extremófilas, o las bacterias extremófilas, por ejemplo, que viven en ambientes extremos, utilizan dos mecanismos y normalmente son resistentes, por ejemplo, a baja temperatura y además a salinidad. O sea, nunca están solas, siempre tienen resistencia a dos cosas. ¿Por qué? Porque el sistema genético tiene mecanismos redundantes que se ayudan entre ellos. Otra cosa que cambia las propiedades del agua es que el agua está salada, no se congela a 0 grados. Si está el agua salada, el agua pura sí a 0 grados se congela, pero si tú pones sal y lo metes al refrigerador, al congelador,
A -5 sigue todavía líquida de repente. Entonces, dependiendo de la sal que está en el agua puede ser líquida más tiempo. ¿Sí? Entonces, en el caso de la papa, molecularmente lo que ocurre es, ¿qué es lo que hace daño cuando algo se congela? Tú has visto que alguna vez has metido una botella de agua a tu congelador y te olvidaste y cuando abres está rota la botella. Es porque el agua es tan potente y rompe. Imagínate una célula con agua dentro. Congélala, va a sacar, se va a congelar y va a sacar púas, digamos así, y va a romper la célula. Es por eso que los mecanismos de criogenia todavía son muy estudiados. Y es que dicen, lo voy a congelar y de 100 años voy a despertar. O sea, Por eso la lejía no es cualquier papa, es solo la que logró adaptarse a todo eso al mismo tiempo. Pero si ya identificaron qué genes son los que le permiten esto a la papa, ¿se podría aplicar ese mismo conocimiento a otros cultivos? O incluso pensarlo futuro para sistemas vivos más complejos. En ese sentido, esos genes, claro. Lo que se ha hecho, eso se llama biología sintética. Y mucha gente ahí tiene el tema de transgenes, ¿no? Y el tema transgen, por ejemplo, en el Perú es un tema un poco tabú, ¿no? Pero en realidad es un tema que uno dice, con el transgen voy a destruir la diversidad. No necesariamente, ¿no? Por ejemplo, el Centro Internacional de la Papa lo que hace es tener muchas variedades, y las guarda, las conserva, pero en el caso de, por ejemplo, Brasil usa soya transgénica y alimenta a mucha gente. Entonces tú tienes que ver un poco también en la balanza, ¿no? Ese es mi criterio, ¿no? Porque los criterios son diferentes. Nadie ha demostrado que el transgén te hace daño. Mucha gente dice, sí, hace cáncer. No hay ningún estudio sobre el tema, excepto un estudio hace muchos años sobre un ratón. Esto ya no es solo sobre Marte, es sobre todo lo que todavía no hemos aprovechado de lo que ya existe aquí, en los Andes. Si una planta puede acumular tantas adaptaciones distintas a su genoma, ¿cuántas otras especies andinas tienen mecanismos así de complejos que todavía no hemos estudiado? Y pensar que la misma adaptación que le permitió a la papa sobrevivir en los Andes hace miles de años, hoy es la que la hace candidata para sobrevivir en otro planeta. Creo que ya encontramos la respuesta. Toda la diversidad genética que hemos visto no solo explica cómo las especies lograron sobrevivir en los Andes durante millones de años, sino también cómo podrían enfrentar los cambios ambientales del futuro. Como afirma Richard Frankham, 2005, la diversidad genética es la base de la capacidad adaptativa de las especies. Cuando ésta se pierde, también disminuye lo que es su posibilidad de responder a nuevos desafíos, como el cambio climático o la degradación de sus hábitats. Por eso, conservar la flora y fauna andina significa preservar un patrimonio evolutivo único. Sin embargo, muchas especies andinas se enfrentan hoy a amenazas como la pérdida de hábitat, la contaminación y el cambio climático. 10 colaboradores 2019 advierten que la disminución de la biodiversidad no solo implica la desaparición de las especies, sino también la pérdida de funciones ecológicas y de información genética acumulada durante millones de años de evolución. Proteger organismos como el cóndor andino, la vicuña o las papas nativas significa conservar procesos biológicos que difícilmente podrían recuperarse una vez perdidos. Cuando no nos informamos, perdemos información valiosa sin más. Como si se esfumara. La dejamos allí, sí, disponible para nosotros, pero al mismo tiempo invisible. Todo lo que vivimos hoy existe porque millones de años de evolución lo construyeron y puede desaparecer en décadas si no hacemos nada. Cada especie que se pierde se lleva consigo información genética que ningún laboratorio puede recuperar. No es metáfora y es literalmente irreversible. Informarse es el primer acto de conservación que cualquier persona podría hacer hoy. No necesitas ser científica, así que comparte lo que aprendiste. No dejes que la información se quede invisible. El conocimiento que generan los investigadores que entrevistamos existe porque alguien decidió estudiarlo, publicarlo y difundirlo. Tú puedes ser parte de esta cadena. El Perú tiene 77 áreas naturales protegidas que custodian exactamente la biodiversidad de la que hablamos. El CERNAM las gestiona, pero no puede proteger lo que la sociedad no valora. Y la sociedad no valora lo que no conoce. Entra a cernam.gov.p, conoce qué área tienes más cerca, porque ahora ya sabes por qué importa. Y eso cambia todo. Por eso te invitamos a proteger nuestra biodiversidad. Somos Helix McClintock. Nos vemos en el siguiente video.